Hay una pregunta que puede hacerte sentir amada. Y esa misma pregunta, con el tiempo, puede hacerte sentir prisionera. No lo entendí de inmediato. Tardé meses en ver lo que tenía frente a los ojos. Y cuando por fin lo vi, ya habían entrado a mi casa, revisado mis papeles, y planeado quitarme todo lo que me quedaba. Esta es mi historia. Me llamo Rosario Villanueva. Tengo 67 años. Soy enfermera jubilada. Y lo que les voy a contar hoy es algo que jamás imaginé que me pasaría a mí. Antes de seguir, si llegaste aquí de casualidad y estas historias te tocan el corazón, te pido que te suscribas al canal. Aquí compartimos relatos reales de personas que enfrentaron situaciones difíciles y salieron adelante con dignidad. Ese botón rojo que ves abajo vale mucho más de lo que crees, porque cada suscriptor me ayuda a seguir contando historias como esta. Ahora sí, acompáñame. Todo comenzó con una llamada. Mi esposo Gerardo murió el invierno pasado, después de 18 meses luchando contra una enfermedad que lo fue apagando poco a poco. Cuando él se fue, la casa quedó en un silencio que nunca antes había conocido. 41 años viviendo juntos. 41 años de pasos en el pasillo, de café compartido, de alguien que siempre decía mi nombre cuando entraba por la puerta. De repente, nada. Mi hijo Mauricio empezó a llamarme todas las noches. Al principio lo tomé como lo que parecía ser, un gesto de amor, la preocupación natural de un hijo que sabe que su madre está sola en una casa grande al norte de la ciudad, cerca del lago. Me llamaba siempre cerca de las 11 de la noche. El teléfono sonaba y yo ya sabía quién era antes de ver la pantalla. Su voz llegaba suave, casi en susurros, como si hablara con alguien frágil. Mamá, ¿estás bien? ¿Estás sola? Al principio esa pregunta me llenaba el pecho de algo tibio. Alguien pensaba en mí. Alguien quería saber que yo estaba bien. Después de meses sintiéndome invisible dentro de mi propio duelo, recibir esa atención se sentía como agua en el desierto. Le respondía que sí, que estaba sola, que estaba bien. Y él colgaba relativamente rápido. Buenas noches, mamá. Cuídate. Así, noche tras noche. Pero eso no fue lo peor. Con el tiempo empecé a notar algo. Cuando le decía que estaba sola, la llamada terminaba en menos de 2 minutos. Él parecía satisfecho, como si esa fuera la única información que necesitaba. No me preguntaba qué había comido, si había dormido bien, si había salido a caminar por el malecón como solía hacer con Gerardo. Solo eso. ¿Estás sola? Una noche, la señora que me ayuda con la limpieza se había quedado más tarde porque estábamos reorganizando el cuarto de Gerardo, una tarea que me costaba horrores hacer sola. Cuando Mauricio llamó, le comenté sin pensarlo mucho que Dolores todavía estaba conmigo. La conversación duró 40 minutos. Me preguntó quién era Dolores, cuánto tiempo llevaba trabajando conmigo, qué hacíamos esa noche, por qué estaba tan tarde, si yo la había invitado a quedarse. Preguntas una tras otra, con una calma que empezaba a sonar calculada. Colgué sintiéndome extraña. Como si hubiera dado un reporte, no hablado con mi hijo. Empecé a llevar un registro. Lo sé, suena excesivo. Pero los años de enfermería me enseñaron que cuando algo no encaja, hay que documentarlo. Saqué una libreta pequeña que tenía en el cajón de la cocina, la que Gerardo usaba para anotar los nombres de las plantas del jardín, y empecé a escribir. Hora de la llamada. Duración. Tono de Mauricio. Si sonaba ansioso o aliviado. Si preguntaba solo eso o si indagaba más. 4 semanas de notas. Y el patrón era clarísimo. Llamada con estoy sola. Promedio de 90 segundos. Llamada con cualquier mención de otra persona. Entre 20 y 45 minutos de interrogatorio amable. Guardaba la libreta junto al teléfono, debajo del posavasos que me trajo Gerardo de un viaje a Oaxaca. Nadie sabía que existía. Una noche, cerca de las 11:15, el teléfono sonó solo una vez y se cortó. Luego volvió a sonar. Me quedé mirándolo. Algo en ese ritmo me inquietó de una manera que no supe explicarme en ese momento. Decidí no contestar. Afuera, el viento movía las ramas del eucalipto que Gerardo plantó hace 15 años. La casa crujió en algún lugar del techo, como siempre lo hace cuando baja la temperatura. Me envolví en la cobija de punto que tejí el año pasado y miré el reloj de pared. Las 11:08. Y entonces lo oí. Un sonido pequeño,
casi imperceptible, como metal rozando metal cerca de la puerta trasera. El tipo de sonido que una persona que ha vivido sola aprende a distinguir del viento, de los gatos del vecindario, de las contracciones normales de una casa vieja. Era distinto. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido no se repitió. Pero esa noche, por primera vez desde que Mauricio empezó a llamar, deseé con todas mis fuerzas que hubiera alguien en casa conmigo. A la mañana siguiente, noté que faltaba algo. En el gancho junto a la puerta de la cocina siempre cuelga el duplicado de la llave principal. Lo puse ahí hace años, por costumbre, porque Gerardo a veces llegaba antes que yo del trabajo y necesitaba entrar. Con el tiempo se convirtió en una de esas cosas que existen sin que uno las piense. Un hábito, no una decisión. El gancho estaba vacío. Revisé el cajón de los utensilios. El tazón donde pongo las monedas sueltas y los recibos. La repisa de los libros de cocina. La mesita de la entrada. Nada. Me convencí de que la había perdido yo misma. Uno olvida las cosas. Especialmente cuando lleva meses cargando un duelo que a veces se siente más pesado de lo que el cuerpo puede sostener. 2 días después, la llave estaba de vuelta en el gancho. Mismo lugar. Mismo llavero de cuero café que le regalé a Gerardo un cumpleaños. Como si nunca se hubiera ido. Me quedé mirándola un momento largo. Las manos me hormiguearon. Esa semana, don Refugio, el señor que cuida el jardín de enfrente, me saludó desde la banqueta cuando yo salía al buzón. Doña Rosario, ayer vino su yerno. Me detuve. ¿Mi yerno? Sí, el señor ese de la camioneta negra. Rodrigo, ¿no se llama? Estuvo aquí un rato. Yo creí que usted lo había mandado llamar para algo de la casa. Andaba mirando las ventanas, las rejas. Rodrigo, el esposo de mi hija Valeria, la cuñada de Mauricio. Familia política. Un hombre que siempre me había parecido demasiado silencioso, demasiado atento a detalles que no le correspondían. Esa tarde llamé a Mauricio. Contestó al segundo timbre. Antes de que yo pudiera decir nada, habló primero. Mamá, ¿todo bien? Como si supiera por qué llamaba. Le dije que don Refugio había visto a Rodrigo revisando la casa sin avisarme. Hubo un silencio breve, demasiado breve, como si la respuesta ya estuviera preparada. Ah, sí. Fue porque Valeria estaba preocupada por las instalaciones eléctricas. Ya sabes que la casa tiene años y no queremos que haya algún problema. Mauricio, nadie me avisó. Es que no queríamos preocuparte. Ya sabes cómo te pones cuando te sorprenden con cosas de la casa. ¿Cómo me pongo? ¿Cuándo me había puesto de alguna manera particular? Llevo 4 décadas resolviendo sola los problemas de esta casa. Cambié la tubería del baño en 1999. Negocié con 3 contratistas distintos cuando había que arreglar el techo. Sostuve esta familia cuando Gerardo estuvo hospitalizado 6 meses. No vuelvan a venir sin avisarme, dije. Claro, mamá. Lo que tú digas. Esa noche saqué la llave duplicada del gancho y me la guardé en el bolsillo del delantal. La casa pareció respirar diferente. Como si acabara de recordar que todavía era mía. Mauricio llegó el domingo por la tarde sin avisar. Eso ya era una costumbre en él, entrar como si la puerta fuera suya. Traía a Valeria. Y Valeria traía una carpeta. Mamá, trajimos unas cosas para que las revises, dijo ella con esa sonrisa que siempre parece 2 centímetros más grande de lo necesario. Son solo documentos de rutina. Cosas que cualquier persona de tu edad debería tener en orden. Se sentaron a la mesa de la cocina como si fuera su casa. Valeria abrió la carpeta. Había pestañas de colores. Finanzas, salud, propiedad, plan de contingencia. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Poder notarial, consentimiento médico anticipado, esas cosas. Rodrigo habló con un abogado. Dice que es mejor hacerlo mientras estás bien, antes de que haya alguna emergencia. Los miré. Luego miré los papeles. Yo no pedí esto. Mauricio intervino. Lo sé, mamá, pero, últimamente hay cosas que se te olvidan. Y después de todo lo que pasó con los gastos del hospital cuando murió papá, creemos que sería mejor que alguien te ayude a manejar tus asuntos. ¿Qué cosas se me olvidan? Bueno, a veces llamo y no contestas.
A veces pareces distraída. Sentí calor en el pecho. El tipo de calor que reconozco de cuando alguien me está mintiendo a la cara. No firmo nada hoy. Valeria recogió un poco la sonrisa. No tienes que firmarlo hoy. Solo léelo. Lo haré cuando quiera. Sin apuros. Mauricio suspiró. Mamá, no te estamos atacando. Solo queremos que estés protegida. ¿Protegida de qué? No respondió. Déjenme los papeles, dije. Los leo yo sola. Valeria los empujó hacia mí con una calma que me perturbó más que cualquier argumento. Como quieras. Pero Rodrigo dice que sería bueno tenerlos firmados antes de que acabe el mes. Cuando se fueron, me quedé en la mesa mucho tiempo. El aire todavía olía al perfume dulzón de Valeria. Demasiado presente, demasiado ajeno. Esa noche, la llamada llegó como siempre, a las 11 en punto. Mamá, ¿estás sola? Dije que sí. Pero esta vez la pausa antes de colgar fue más larga. No deberías complicarle la vida a la gente que te quiere, dijo Mauricio, bajito, casi sin entonación. Ya bastante hacemos para preocuparnos por ti. Colgó. Me quedé con el auricular en la mano, el tono de marcado zumbando como algo vivo. Sentí que el suelo se movía levemente bajo mis pies, aunque sé que no fue así. Lo que pasó después lo cambió todo. 3 días más tarde encontré un sobre en la mesa de la cocina. No había llegado por el buzón. Sin timbre postal. Sin nombre. Sin ninguna marca que dijera de dónde venía. Solo un sobre blanco, grueso, en el centro exacto de la mesa, como colocado con cuidado. Lo tomé despacio. El papel tenía cierto peso. Al abrirlo, encontré una fotografía. Era mi casa, tomada hace quizás 20 años, cuando la fachada todavía tenía la pintura amarilla original y el jardín frontal estaba lleno de las rosas que mi suegra me regaló el primer año de casados. En el umbral de la puerta estaba Gerardo, de espaldas casi, mirando hacia adentro. Como si estuviera a punto de entrar, pero algo lo hubiera detenido. Al reverso, escrito con pluma azul, con letra pequeña y firme. Revisa los títulos de la propiedad. Me senté. Me levanté. Caminé al ventanal que da al lago. Volví a sentarme. ¿Quién había puesto ese sobre en mi mesa? ¿Cuándo? Yo había estado en casa toda la mañana, salvo media hora que fui a la farmacia. Y antes de salir había cerrado con llave. Lo hacía siempre. Esa noche saqué la caja de documentos que Gerardo guardaba en el closet del pasillo. Carpetas de cartón verde con etiquetas escritas a mano. Escritura original de la casa. Hipoteca liquidada. Recibos de impuestos prediales. Escrituras ampliadas. Los extendí sobre la mesa del comedor y los leí línea por línea, con la misma concentración con la que en mi vida leía expedientes clínicos. Pasada la medianoche, en la última página de un anexo que no recordaba haber firmado, encontré lo que alguien quería que yo viera. Una cláusula. Un párrafo denso, redactado con ese lenguaje legal que parece diseñado para que nadie lo entienda. Decía, en esencia, que en caso de que la propietaria fuera declarada mental o físicamente incapacitada, la administración del bien podía transferirse al familiar directo más cercano. El familiar más cercano. Eso. Me quedé en la oscuridad del comedor, la linterna de mano temblando levemente, aunque yo creía que tenía las manos firmes. El silencio de la casa nunca me había pesado tanto. El teléfono sonó. Contesté sin pensar. Mamá, te oigo agitada, dijo Mauricio. Encontré algo, dije. En los documentos de la casa. Pausa larga. Demasiado larga. No deberías andar revisando papeles viejos. Eso te confunde. Es mi casa, Mauricio. Nadie te quita nada, mamá. Su voz se volvió más plana, más profesional. Pero hay que ser prácticos. No puedes vivir sola para siempre. Ahí es donde te equivocas, dije. Porque no estoy sola. Colgó sin responder. El tono de marcado llenó el cuarto. Afuera, el lago estaba oscuro y quieto. Si llevas un tiempo escuchando esta historia y sientes que cada parte te engancha más que la anterior, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Hay personas que necesitan escuchar historias como esta, que les enseñen que defenderse no es pelea, es dignidad. Comparte este video con alguien que lo necesite.
Y si tienes una historia parecida, cuéntamela en los comentarios. Este espacio es tuyo también. Al día siguiente manejé hasta la ferretería del centro. Compré 2 cámaras de seguridad pequeñas, del tipo que cualquier persona instala con un desarmador y paciencia. El joven de la tienda me preguntó si necesitaba que alguien fuera a instalarlas. Le dije que no. 40 años poniendo catéteres, monitoreando electrocardiogramas, calibrando equipos en urgencias. Podía con 2 lentes de plástico y 4 tornillos. Esa misma tarde, una cámara apuntaba a la puerta principal. La otra, a la reja lateral que da al jardín trasero. Revisé las transmisiones antes de anochecer. Todo funcionaba. Luego abrí mi computadora y entré al historial de llamadas que mi operadora guarda en línea. 4 meses de registros. Todas las noches, entre las 10:45 y las 11:10. Sin excepción. Ni un domingo, ni un día festivo, ni una noche que él hubiera estado de viaje, según me dijo. Imprimí el registro completo. Lo coloqué junto a la fotografía y los documentos de la escritura. Vistos juntos, esos 3 elementos no eran coincidencias. Eran un mapa. Al otro día fui a la delegación de policía del sector. El oficial que me atendió era joven, con cara de haber escuchado muchas cosas pero pocas que lo sorprendieran de verdad. Me escuchó con atención mientras yo explicaba, ordenadamente, lo que había documentado. Los pasos en el porche. La llave que desapareció y volvió. La visita de Rodrigo sin avisar. El sobre sin remitente. La cláusula en la escritura. ¿Tiene algo grabado?, me preguntó. Todavía no. Pero lo voy a tener. Asintió. Si vuelve a haber alguien en la propiedad sin su permiso, llámenos de inmediato. Y siga documentando todo. Eso ya lo estoy haciendo desde hace meses. Me miró un momento. Está haciendo lo correcto, señora Villanueva. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Esa semana, el banco me llamó para una verificación de rutina de cuenta. La operadora mencionó que el señor Rodrigo Salinas, familiar político, había solicitado información sobre el estado de mis cuentas y había preguntado sobre la posibilidad de acceso compartido. Colgué antes de que terminara. Esa noche, cuando Mauricio llamó, lo dejé hablar. Mamá, el médico del que te hablamos todavía no manda el reporte. ¿Por qué no has ido a la cita? ¿Qué médico? ¿Qué cita? Te lo dijimos. El geriatra. Solo para una evaluación de rutina. Es normal a tu edad. Mauricio, nadie me habló de ningún médico ni de ninguna evaluación. Y aun si lo hubieran hecho, yo elijo a mis doctores. Suspiró largo, con esa teatralidad que me resultaba cada vez más difícil de tolerar. Mamá, cuando te niegas a estas cosas, parece que no estás pensando con claridad. Estoy pensando con suficiente claridad para saber que alguien le preguntó al banco sobre mis cuentas sin mi autorización. El silencio que siguió fue el más largo de todos los que habíamos tenido. Solo tratamos de ayudarte, dijo finalmente, con una voz que había perdido cualquier calidez. Lo que intentan hacer tiene nombre legal, respondí. Y ya hablé con quien debo hablar. Esa misma noche, la cámara del jardín trasero grabó algo. Una figura que se acercaba lentamente a la reja, probaba si estaba con llave, se desplazaba hacia la ventana de la cocina. La cámara era de buena resolución. La cara era reconocible. Rodrigo. Guardé el archivo. Lo etiqueté. Le puse fecha y hora. Primera prueba. Mauricio me propuso que nos viéramos en un café. Un lugar público, me dijo, para hablar con calma. Lo eligió él, un local de cadena con paredes de vidrio y música de fondo diseñada para hacer sentir a la gente relajada y con guardia baja. Llegué 10 minutos antes. Pedí un té. Me senté de cara a la puerta. Entró vestido de azul marino, con esa expresión de quien viene a ser razonable. Se inclinó para besarme la mejilla. Olía a loción cara y a algo que no supe identificar, pero que me recordó a los pasillos de los juzgados donde una vez fui a firmar la herencia de mi madre. Mamá, ¿cómo estás? Voz suave. Voz de negociación. Mejor que nunca, dije. Sonrió sin que los ojos sonrieran. Estamos preocupados. Lo de las cámaras, ir a la policía. La gente ya empieza a pensar que estás pasando por un momento difícil. ¿Qué gente? Bueno, la familia.
Los vecinos. El ambiente. El ambiente no tiene firma ni apellido, Mauricio. Bajó la mirada un instante. Revolvió el café que no había tocado. Mamá, el proceso de tutela ya está bastante avanzado. Una vez que el juez lo revise, podríamos hacernos cargo de la casa, de tus finanzas, de todo. Así tú no tienes que preocuparte por nada. Cuando dices que yo no tengo que preocuparme por nada, dije despacio, ¿quieres decir que yo no tendré control sobre nada? No lo veas así. ¿Cómo debo verlo? Como protección. ¿Protección para quién? No lo negó. Abrió los labios, los cerró. Por un segundo, detrás de los ojos, apareció algo. No sé si era vergüenza o miedo a haber dicho demasiado. Luego volvió la máscara. Estás exagerando. Como siempre lo has hecho. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto con tanta claridad, que la persona que tenía enfrente no era solo mi hijo tomando malas decisiones. Era alguien que había planeado esto durante tiempo, que había calculado cada paso, que había decidido que mi vida era un activo que podía administrarse. Me puse de pie. Saqué un sobre del bolso y lo deslicé por la mesa. Adentro hay una copia del video de seguridad del martes por la noche. Y el estado de cuenta donde aparece la consulta que hicieron al banco sin mi permiso. No lo tocó. Sus nudillos, alrededor de la taza, se pusieron blancos. Mamá. No vengas esta noche, dije. Ya tienes suficiente de qué ocuparte. Salí sin mirar atrás. Afuera el aire del lago era frío y limpio, y lo respiré como si fuera la primera vez en mucho tiempo que lo hacía de verdad. El oficial de la delegación pasó esa tarde. Le mostré el video. Lo vio 2 veces. Callado. Con esto hay base para proceder, dijo. ¿Quiere continuar? Llevo 4 meses esperando que algo cambie solo, respondí. Ya estoy harta de esperar. Me ayudó a revisar los ángulos de las cámaras y me dio un aparato pequeño, un sensor de movimiento conectado a mi teléfono. Si detectaba actividad en el perímetro de la casa, me llegaba una alerta en segundos. También nos llegará a nosotros, dijo. Si activa la alerta de noche, estaremos cerca. Esa noche me senté junto a la ventana que da al jardín, las luces bajas, el té frío en la mano. Esperé. A las 11 en punto, el teléfono sonó. Mamá, ¿estás sola? Tomé aire. No, Mauricio. El oficial de la delegación está aquí. Vino a revisar el sistema de alarma que instalé esta semana. Pausa. ¿Qué sistema de alarma? El que conecta las cámaras con la patrulla. Es muy práctico. Si alguien entra al patio sin permiso, les llega una alerta automática. Silencio largo. ¿Qué? Bien. Cuídate, mamá. Colgó. Exhale despacio. Y entonces el sensor vibró. Miré la pantalla. La transmisión de la cámara del jardín mostraba una figura entrando por la reja lateral. Movimientos lentos, calculados, de alguien que cree que no lo están viendo. Se acercó a la puerta trasera. Probó la manija. Luego caminó hacia la ventana de la cocina y se asomó. La luz del sensor se encendió de golpe, inundando el jardín. Rodrigo se quedó paralizado. Segundos después, los destellos de una patrulla barrieron la entrada. 2 oficiales bajaron corriendo. Las órdenes fueron breves y precisas. Yo abrí la puerta trasera cuando ya lo tenían sujeto. Dice que venía a revisar que usted estuviera bien, me informó el oficial. Que su esposa estaba preocupada. Si su esposa estaba preocupada, dije, debió haberme llamado. 15 minutos después llegó el coche de Mauricio. Subió los escalones casi corriendo, con esa cara que solo he visto en personas que descubren que sus planes fallaron. Mamá, ¿qué hiciste? Encendí la luz del porche. Lo que tú debiste hacer hace mucho, dije bajito. Protegerme de verdad. Su cara se quebró. Por un momento dejó de ser el hombre calculador y fue, otra vez, algo parecido a mi hijo. Algo parecido a la culpa. No sabía que Rodrigo iba a ir tan lejos. Pero sí sabías que estaban haciendo algo que no debían. No respondió. La patrulla se alejó con Rodrigo adentro. Las luces se perdieron calle abajo. Y yo me quedé en el umbral de mi casa, respirando el aire del lago que siempre ha olido a principios y a finales al mismo tiempo.
Pasaron 3 semanas. La orden de restricción estaba en trámite. Rodrigo había sido puesto en libertad bajo condiciones. El proceso de tutela que habían iniciado fue suspendido en cuanto el abogado que yo consulté presentó la documentación que había reunido, registros de llamadas, videos, la consulta no autorizada al banco, el historial de visitas sin aviso. La casa volvió al silencio. Pero era un silencio distinto. No el de la ausencia, no el del miedo. Era el silencio que gana uno cuando termina de pelear. Mauricio no había llamado desde esa noche. Hasta hoy. El reloj marcó las 11. Miré el teléfono en la mesa. Esperé en silencio, sin ansiedad, sin ese nudo viejo en el pecho. Sonó. Lo levanté despacio. Mamá. Su voz era diferente. Baja. Sin el barniz de control que yo había aprendido a reconocer. Solo una voz cansada. Aquí estoy. Mauricio. Un suspiro largo. El abogado de Rodrigo dice que es mejor llegar a un acuerdo. Que pelear el proceso judicial va a ser peor para todos. Es decisión de él. Mamá, yo no quería que llegara tan lejos. Te juro que no. Dejé que las palabras estuvieran ahí un momento, flotando entre nosotros. ¿Qué querías que pasara, Mauricio? Tardó en responder. Quería que estuvieras más controlada. Que nosotros pudiéramos tomar las decisiones. Que no estuvieras sola en esa casa tomando decisiones que yo creía que ya no podías tomar bien. ¿Y ahora? Silencio. Ahora me doy cuenta de que te subestimé. De que llevo años subestimándote. No respondí de inmediato. Afuera, el lago estaba quieto. Una luz lejana parpadeó en la orilla opuesta. Empecé terapia, dijo. El psicólogo dice que hay cosas que tengo que entender sobre el control. Sobre el miedo a perder. Eso está bien. ¿Crees que algún día podamos arreglarlo? No lo sé. No esta noche. Pausa. ¿Estás sola ahora? Preguntó. Y por primera vez, esa pregunta no sonó a trampa. Sonó a algo diferente. A un hijo que por fin no sabe la respuesta y no la necesita para sentirse seguro. Sí, dije. Y estoy bien. Exhaló. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Pero Mauricio, no me llames esta noche porque te sientas culpable. Llámame cuando quieras hablar de verdad, no para saber si estoy sola o acompañada. ¿Puedes hacer eso? Un silencio pequeño. Honesto. Voy a intentarlo. Eso es suficiente por ahora. Después de colgar, salí al porche. La noche era fría y clara, con ese olor a agua dulce y pino que siempre ha significado hogar para mí. La luz del sensor se encendió cuando di el primer paso, derramando claridad sobre los escalones de madera que Gerardo pintó de blanco hace 10 años. Durante meses, esa luz me había parecido una señal de alarma. Una advertencia. Un recordatorio de que había algo o alguien que yo debía temer. Esta noche significaba algo completamente distinto. La había instalado yo. La había conectado yo. Y si alguien intentaba cruzar ese umbral sin mi permiso, yo lo sabría. Me quedé ahí un momento largo, mirando el lago oscuro, recordando todas las noches en que me había sentido pequeña dentro de mi propia casa. Recordando la primera vez que oí ese clic de metal junto a la puerta trasera y sentí miedo de una manera que nunca había sentido en 67 años de vida. Y recordé también lo que vino después. La libreta. Las cámaras. El sobre sin nombre que alguien dejó para que yo encontrara lo que necesitaba encontrar. El oficial que me escuchó con seriedad. El abogado que tomó mis documentos y dijo, «Señora Villanueva, usted hizo todo bien». Nadie me rescató. Yo no esperé a que alguien llegara a salvarme. Me rescaté a mí misma. Y eso, quiero que lo entiendan quienes me están escuchando, eso no fue fácil. No fue un momento de valentía cinematográfica. Fue una decisión tomada en silencio, en una cocina de noche, con una libreta y un bolígrafo, diciéndome a mí misma, lo que está pasando es real, lo voy a documentar, y no voy a dejar que nadie me convenza de que estoy imaginando cosas. Porque esa es la primera trampa. No la tutela, no los papeles, no las cámaras. La primera trampa es que te convenzan de que lo que ves con tus propios ojos no es real. Que tu percepción está nublada. Que tú eres el problema.
Cuando alguien te dice estás exagerando cada vez que señalas algo que no está bien, no está tratando de tranquilizarte. Está tratando de silenciarte. Y el silencio, aprendí, no es paz. Es solo la ausencia de ruido mientras algo más se prepara en la oscuridad. Entré a la casa y dejé la luz del porche encendida. No porque tuviera miedo de que alguien viniera, sino porque esa luz era mía. Mi decisión, mi casa, mi seguridad, mi paz. Y nadie, volvería a apagarla sin mi permiso. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que esta historia no es solo mía. Hay miles de personas, mujeres y hombres, mayores y no tan mayores, que están viviendo algo parecido ahora mismo. Que sienten que los que dicen quererlos están poco a poco borrando los bordes de su vida. Que dudan de sus propias percepciones porque alguien cercano les dice que están confundidos. Si esa eres tú, o alguien que conoces, quiero pedirte algo: documenta. Escribe. Guarda. Habla con alguien fuera del círculo. No esperes a que la situación sea tan grande que ya no puedas manejarla sola. Y si este canal te ha dado algo hoy, aunque sea una historia que te hizo sentir que no estás sola, te pido que te suscribas. Es la manera más sencilla de decirme que esto importa, de ayudarme a seguir trayendo más historias como esta. Historias de personas reales que defendieron su dignidad cuando nadie esperaba que lo hicieran. Suscríbete. Comparte este video con quien lo necesite. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? O tal vez tú mismo lo has vivido. Porque a veces lo único que necesitamos para dar el primer paso es saber que alguien más lo dio antes. Hasta la próxima.